Capítulo 7. ¿Es este un autobús protestante? Marguerite Bergeron. No pude contener las lágrimas al contemplar el precioso bordado que esta mujer de Canadá me había entregado. Cada puntada era un acto de amor, porque había sido dada por manos que alguna vez estuvieron doblados y deformados por la artritis. La señora Bergeron, que vive en Ottawa, Canadá, era una católica romana de 68 años de edad que nunca había entrado a una iglesia protestante. Durante 22 años había sufrido de artritis paralizante, tan grave que no podía mantenerse en pie durante más de 10 minutos. Su esposo, discapacitado por una afección cardíaca, es el orgulloso poseedor de una medalla que le fuera entregada por el primer ministro de Canadá en ocasión de su retiro después de servir durante 51 años en el servicio postal de su país. Marguerite y su esposo tienen 5 hijos y 23 nietos. En nuestro pequeño departamento en los suburbios de Ottawa sonaba el teléfono. Querida María, Madre de Dios, oré, que no deje de sonar antes de que yo llegue. Hice un esfuerzo por salir de la mecedora y me apoyé en la pared para lograr equilibrio, caminando con dificultad hasta la mesita del teléfono. Cada paso me provocaba espasmos de dolor en las rodillas y las caderas. Hacía 22 años que sufría de artritis paralizante, y este invierno había sido el peor de todos. No había podido salir de la casa. El intenso frío canadiense había endurecido mis articulaciones de tal forma que apenas podía caminar. Aún el simple hecho de cruzar el living para contestar el teléfono era más de lo que podía soportar. Tomé el rosario y finalmente llegué al teléfono. Mi hijo Guy, que vivía en Brackville, Ontario, dijo: «Mamá, ¿conoces a Roma Moss?» Yo conocía bien al señor Moss. Estaba muy enfermo de artritis, como yo. Los médicos habían soldado varios discos de su columna. No podía agacharse, así que tampoco podía sentarse. ¿Pasó algo malo?, le pregunté, temiendo lo peor. Hasta lo dije en voz alta: está muerto. Es extraño, ahora que lo pienso. Nunca pensé que pudieran ser buenas noticias. Yo siempre esperaba malas noticias. Después de años de escuchar decir al médico: usted no mejorará, solo se pondrá peor, creía que todos los enfermos empeoraban automáticamente cada vez más, hasta morir. No, mamá, dijo entusiasmado Guy. El señor Moss no murió. Fue sanado. Puede caminar. Puede agacharse. Ya no sufre más de artritis. ¿Cómo es eso?, pregunté secamente. En vez de alegrarme, me sentía amenazada. ¿Por qué él se sanaba cuando el resto de nosotros tenía que seguir viviendo en el dolor? Fue a Pittsburgh, mamá, la voz de Guy resonó feliz en el tubo. Fue a un culto de Kathryn Kuhlman. Mientras estaba allí, fue sanado. ¿Por qué no vas a Pittsburgh tú también? Quizá te sanes. Yo había oído hablar de Kathryn Kuhlman y hasta había visto su programa de TV. Pero siempre había pensado que la sanidad era para los demás, no para mí. Oh, yo estoy demasiado enferma como para salir de la casa, dije. ¿Cómo podría hacer ese viaje tan largo hasta Pittsburgh? Guy me contó sobre un autobús contratado especialmente que hacía el viaje entre Brackville y Pittsburgh todas las semanas. Déjame que llame y te reserve un lugar, rogó. Yo no me sentía bien. El solo hecho de estar de pie junto al teléfono hablando con Guy me hacía sentir débil. Mi cuerpo estaba deformado e hinchado por la artritis desde hacía mucho tiempo. Recordaba que, hacía algunos años, había jugado con mis nietos durante el cumpleaños de uno de ellos. Habían atado un pañuelo alrededor de los ojos de un niñito, que tenía que ir por todo el cuarto tocando las manos de la gente y adivinando quién era cada uno. Él me identificó a mí inmediatamente porque mis nudillos estaban terriblemente hinchados y los dedos, doblados como garras. ¿Qué era todo eso que decía de la sanidad? ¿Acaso Guy creía que sabía más que los médicos que habían dicho que yo no tenía posibilidad de curación? Sacudí la cabeza, sin esperanzas. No, Guy, no hagas ninguna reserva, suspiré. Hablaré con tu padre y te contestaré mañana por la noche. Colgué y volví trabajosamente hasta mi silla. Durante un largo rato estuve allí, sentada en la semipenumbra del cuarto, llorando, porque era anciana y el dolor era muy fuerte. Traté de recordar los tiempos en que mi cuerpo era joven y ágil y hermoso. Recordaba cuando Paul y yo nos enamoramos. Éramos tan correctos, él,
criado en un ambiente católico francés y yo, con mi familia católica escocesa. Una noche, él tocó tímidamente el dorso de mi mano, y lentamente entrelazó sus dedos con los míos. Le gustaba acariciar mis manos suavemente, con dulzura, de una forma que me llegaba al corazón. Ahora yo no soportaba que Paul me tocara las manos. Dolía demasiado. Estaba vieja y llena de nudos, como un viejo roble en la cima de una montaña rocosa. Ya no recordaba ningún momento en que no hubiera sufrido dolor. Ese dolor hacía casi imposible que alguien me llegara al corazón. Esa noche le conté a Paul sobre la llamada de Guy. Desde que mi esposo se había retirado del servicio postal, su corazón había quedado rodeado de fluido. Esto le afectaba las piernas, así que estaba parcialmente paralizado. Pero Paul me alentó para que fuera a Pittsburgh, y hasta dijo que quería ir conmigo. No podemos perdernos ninguna oportunidad, dijo. Pero son casi 1000 kilómetros, protesté. No sé si podré soportar todos los baches y problemas del camino. Paul asintió. Era tan comprensivo. Pero algo en él siguió insistiendo. Finalmente accedí a ir, y al día siguiente llamé a Guy. Tu padre irá conmigo, dije. Pero antes de que nos reserves lugar, quiero ver al señor Moss. Quiero ver con mis propios ojos que está sano. Guy estaba feliz, y dijo que arreglaría todo para que yo pudiera hablar con el señor Moss, que vivía cerca. Al día siguiente, mientras escuchaba al señor Moss, apenas podía creer lo que oía. Era la historia más fantástica que me hubieran contado jamás. Una señora, llamada Maddie Phillips, le había reservado un lugar para que él pudiera viajar de Brackville a Pittsburgh. Allí había asistido al culto de Catherine Kuhlman en la primera iglesia presbiteriana, y había sido sanado. Para probarlo, se paró en medio del cuarto, se inclinó y tocó el suelo. Corrió, saltó y giró la espalda en todas direcciones para mostrarme que sus huesos y articulaciones estaban como nuevos. Para mí, lo más increíble era que había sido sanado en una iglesia protestante. Yo había sido católica durante toda mi vida. En Canadá, cuando yo era niña, las relaciones entre católicos y protestantes eran tan tensas que a veces parecía que iban a entrar en guerra. Desde que yo era pequeña se me había enseñado que entrar a una iglesia protestante podía hacerme perder la salvación, y siempre que pasaba frente a una, contenía la respiración. En mis 68 años de vida, nunca había entrado a uno de esos lugares. Ahora el señor Moss me decía que había sido sanado en una iglesia presbiteriana. El solo pensarlo era casi más de lo que yo podía soportar. Querida María, ¿podrá esto ser así? Ama Dios a los protestantes, también. La sola idea me hacía estremecer. Pero no había forma de negar lo que le había sucedido al señor Moss. Antes, había estado obviamente enfermo, pero ahora estaba perfectamente sano. Tragué saliva, apreté los dientes y asentí ante mi esposo. Iríamos a Pittsburgh. Guy hizo las reservas. El autobús partiría el jueves por la mañana. ¿Crees que debemos contarle al sacerdote?, me preguntó Paul. Oh, no, protesté decididamente. Ya bastante malo es que Dios sepa que estamos yendo a una iglesia protestante, como para que también el sacerdote lo sepa. Esto pesaba mucho en mi conciencia. ¿Qué pasaría cuando nuestros amigos católicos supieran lo que habíamos hecho? Pero aún así, estaba convencida de que debíamos ir. El jueves por la mañana Paul se levantó temprano. Pero cuando traté de levantarme, grité de dolor. Generalmente el dolor de la artritis se hacía sentir en un lado u otro. Pero esta mañana, el dolor era intenso en todo el cuerpo. Cada articulación ardía. Lo único que pude hacer fue recostarme nuevamente en la cama y llorar. Paul salió del baño y se acercó a la cama, sin saber qué hacer. Cuando me dolía el pie o la rodilla, a veces me hacía masajes para disipar el dolor. Pero esa mañana, cualquier movimiento, cualquier contacto, hacía que sintiera como fuego líquido corriendo por mis huesos. Nunca el dolor había sido tan extremo. Con mis lágrimas mojé la almohada, y ni siquiera podía enjugármelas, por la intensidad del dolor en las manos. Mis manos estaban dobladas y ridas sobre el montón de pañuelos de papel que H. ha tomado la noche anterior, tratando de que no cerraran por completo. Ninguna oración podría hacer que se abrieran. En ese momento deseé morir. No puedo ir, sollocé. Dios no quiere que vaya a esa iglesia.
Este es su castigo por haber pensado en hacerlo. No es así, mamá, dijo Paul, casi con firmeza. Dios quiere que te sanes. Él no te haría algo así. Tienes que levantarte. No puedo ir. No puedo caminar. Ni siquiera puedo salir de la cama. No puedo hacer nada. Hasta vivir me duele. Debes levantarte, mamá, rogó Paul. Dios no quiere que te dejes morir aquí. Inténtalo. Por favor, inténtalo. Mover cada articulación era como romper hielo en una corriente. Cada movimiento hacía crujir algo que estaba suelto. El dolor era insoportable, pero moví las articulaciones de un lado a otro hasta que finalmente logré sacar las piernas de la cama. Con la ayuda de Paul, me puse en pie. Luego luchamos por abrir mis manos. Ahora ponte el vestido, mamá, dijo Paul. No debemos llegar tarde para tomar el autobús. Vestirme fue terriblemente difícil, y ponerme la faja, casi imposible. Empecé a llorar otra vez. Sigue tratando, mamá, decía Paul. Sigue tratando. Esta puede ser tu última oportunidad de ser sanada. ¿Crees que me iré sin mi faja? Lloré. Sería indecente. Pero Paul siguió alentándome, y finalmente estuve lista para salir, sin ponerme la faja. Llegamos al auto y fuimos hacia el lugar desde donde saldría el autobús. En el estacionamiento la esposa de Guy nos presentó a la señora Maddie Phillips, representante de Kathryn Kuhlman en Ottawa. La señora Phillips era cálida, amistosa, extrovertida, y me extendió la mano. Lo siento, dije, retrocediendo, pero no puedo darle la mano a nadie. Si me tocan, el dolor me haría desmayar. Ella sonrió, y sentí que me entendía. Eso me ayudó mucho. Pero el temor de mezclarme con los protestantes estaba volviendo a apoderarse de mí. Me volví hacia Paul. Tendría que haber ido a la iglesia primero. Tendría que haberle confesado este gran pecado al sacerdote. Así no me sentiría tan mal. Guy me escuchó y dijo, mamá, aunque tenga que llevarte en brazos, vas a subir a ese autobús. Finalmente cedí, y la señora Phillips, junto con el conductor del autobús, me ayudaron a subir. Cada paso, cada contacto, me hacía llorar de dolor, pero llegué hasta el asiento junto a Paul. Nos quedaba un viaje de casi 1000 kilómetros por delante. Cuando el autobús partió, la señora Phillips comenzó a ir de un extremo a otro del pasillo, hablando, respondiendo preguntas, ministrando a las personas, como un pastor que cuida a sus ovejas. Cada vez que pasaba junto a mí, yo la hacía detener. Tenía muchas preguntas. Muchas de las personas que estaban en el autobús ya lo habían hecho antes. Pronto comenzaron a cantar. Yo nunca había escuchado cantar así. Era como una iglesia con ruedas recorriendo el campo, pero una iglesia diferente de cualquiera de las que yo conocía. Me preocupé, y la siguiente vez que la señora Phillips pasó junto a mí, la tomé del brazo. ¿Es este un autobús protestante?, susurré. No, rió ella. Es un autobús de Jesús. Solemos llevar a algunos sacerdotes católicos. A veces hasta nos dirigen en el canto. ¿Sacerdotes católicos en un autobús protestante?, pregunté. ¿Cómo puede ser? La señora Phillips sonrió. Al autobús no le importa si usted es protestante o católica. A Jesús tampoco. Pero estamos yendo a una iglesia protestante en Pittsburgh, protesté. ¿Cómo rezará? ¿Cómo debo rezar yo? Puedo rezar como en mi iglesia. La señora Phillips era tan dulce, tan paciente, tan comprensiva. Después de llamarla 6 o 7 veces para preguntarle cosas como estas, se arrodilló junto a mí. Señora Bergeron, dijo, ¿cree usted que hay un solo Dios para todos? Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No quería deshonrar a mi fe, a mi iglesia, a mis sacerdotes. Todos ellos habían significado mucho para mí. Pero, ¿cómo explicárselo a esta mujer que transmitía tanto amor? Oh, sí, respondí. Creo que hay un solo Dios para todos nosotros. Yo le rezo a María, pero amo a Dios. Sé que solo Dios puede sanarme. Entonces simplemente confíe en Él, dijo ella. Dios la ama, pero Él no puede hacer mucho por usted si usted sigue haciendo tantas preguntas. ¿Por qué no se recuesta en su asiento y deja que el Espíritu Santo le ministre? Comencé a relajarme un poco,
aunque no estaba segura de quién era el Espíritu Santo. Después de cruzar el límite y entrar a los Estados Unidos, me dormí. No sé por cuánto tiempo dormí. Todavía estaba a medio despertar cuando al moverme vi mis pies. De alguna forma, mientras dormía, había puesto un pie encima del otro. No podía ser. Hacía años que no podía cruzar las piernas. Parpadeé y miré otra vez. Tenía los tobillos cruzados. Y lo más notable, no sentía ningún dolor. ¿Qué está sucediendo?, exclamé. Paul me miró, con una extraña expresión en el rostro. Yo estaba demasiado entusiasmada como para notar que a él también le ocurría algo. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Entonces miré mis manos. Los dedos, que habían estado rígidos y doblados, se estaban enderezando. Ya no sentía dolor allí tampoco. ¿Qué está pasando?, repetí. ¿Algo anda mal, mamá?, preguntó Paul. Escucha, susurré. Pero no le digas a nadie. Pensarán que lo estoy imaginando. ¿Imaginando qué?, dijo Paul. Mira mis pies, susurré. ¿Ves? Tengo los tobillos cruzados. Y no me duele. Y mira mis dedos. Ya no me duelen las manos, y los dedos se están enderezando como los de una niña. Me estoy sanando antes de llegar a Pittsburgh. Me estoy sanando en este autobús protestante. Paul se quitó las gafas. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Al principio pensé que lloraba por mí, pero después noté que había algo más. ¿Qué te pasa?, pregunté. Algo me pasa, dijo, atropellándose al hablar. Mientras tú dormías, yo estaba somnoliento. Cuando desperté, sentí algo cálido, como una ola de calor, que recorría mi pecho y llegaba hasta las piernas. Fue tan fuerte que durante un minuto no pude ver nada. Estaba ciego. Entonces te despertaste. Recobré la vista. Y creo que estoy sanando. En ese mismo momento el autobús salió de la carretera para detenerse en un lugar de refrigerio. La señora Phillips volvió a vernos. Vamos a detenernos para tomar un café, dijo. Déjeme ayudarla con sus pies. No necesito ayuda, le dije, riendo gozosa y sin preocuparme porque me oyeran. Puedo caminar. Puedo subir y bajar sola esos escalones. Me levanté y bajé por el pasillo, con mi esposo detrás de mí. Bajé los escalones y salí al estacionamiento. Todos se arremolinaron a mi alrededor. Señora Bergeron, preguntaban, ¿qué le sucedió? No sé qué ocurrió, dije, sintiéndome rebosar de alegría. Pero hace 22 años que no me siento tan bien. Pasamos la noche del jueves en un hotel en Pittsburgh. El mes anterior yo había ido a ver a mi médico, rogándole que me diera algún calmante para el dolor. Mire mis rodillas, le había dicho. Mire mis dedos. Duelen tanto que no puedo dormir de noche. Él había sido amable pero firme. Señora Bergeron, no hay nada que podamos hacer. Mi propia madre murió de esta enfermedad. Los médicos no podemos hacer nada más que darle pastillas que alivien el dolor. Y me había dado pastillas. Pastillas para tomar a la mañana, pastillas para tomar después de las comidas, pastillas para tomar a la noche. Y cada vez que tragaba una pastilla, tragaba 11 centavos. Esa noche, en Pittsburgh, dejé las pastillas en mi bolso. No tomé ni una sola, y en el mismo instante en que apoyé mi cabeza sobre la almohada, me dormí. Nunca había dormido tan bien. Durante más de 20 años había podido dormir solo de espaldas o boca abajo, pero esa noche dormí de costado, doblada como un bebé. A las 4 de la mañana estaba completamente despierta. El cuarto del hotel estaba a oscuras aún cuando salí de la cama, sintiéndome más joven y sana de lo que había estado en muchos años. No veía la hora de ir al culto de milagros, aunque fuera en una iglesia protestante. La noche anterior la señora Phillips me había dicho que sentía que yo había sido sanada en el autobús cuando dije, amo a Dios y sé que solo Él puede sanarme. Ella me citó un versículo de la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, Apocalipsis 12:11. Pero no importaba cuándo había ocurrido. Lo único que sabía era que, como el señor Moss, yo no era la persona que había sido hasta entonces. Y Paul tampoco. Sus dolores de corazón habían desaparecido y se sentía como nuevo.
Estábamos muy bien. Nos habían dicho que la gente esperaba horas fuera de la iglesia hasta que se abrieran las puertas. Yo había temido que mis piernas no resistirían si tenía que estar de pie tanto tiempo, por lo que me había traído un banquito para sentarme. Pero finalmente no lo necesité. Estuve de pie durante 3 horas y media a las puertas de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh, deseando encontrar a alguien a quien poder darle el banquito. Hacía años que no podía estar de pie más de 10 minutos, ahora estaba parada durante horas, disfrutando cada momento, con el banquito en la mano. Finalmente las puertas se abrieron y la gente se abalanzó a la entrada. La señorita Culmen subió a la plataforma y el culto comenzó a desarrollarse en medio de una música gloriosa. Pocos minutos después ella detuvo los cantos y dijo: «Entiendo que hay aquí una señora que viene de Ottawa y que fue sanada en el autobús». Estaba hablando de mí. Paul y yo aceptamos su invitación a subir a la plataforma. Yo olvidé que estaba en una iglesia protestante. Olvidé que estaba frente a 2.500 personas. Sentí ese amor especial de Kathryn Kuhlman por toda la gente, gente como yo, y antes de que me diera cuenta, le respondía, saltando, aplaudiendo y doblándome para tocar el suelo, delante de todas esas personas. Dado que yo fui la primera que subió a la plataforma, no sabía lo que pasaba algunas veces cuando Kathryn Kuhlman ora por alguien. Ella estiró su mano y me tocó el hombro, y repentinamente sentí que me caía. Oh, no, pensé. ¿Qué hace una mujer grande como yo aquí, cayéndose al suelo delante de toda esta gente? Pero no pude evitarlo. Era como si los cielos se hubieran abierto y Dios mismo me estuviera tocando. Me alegré de que hubiera un hombre fuerte que me sostuvo antes de que me desplomara sobre el suelo. Si él no hubiera estado ahí, creo que habría atravesado la plataforma hasta acabar en el subsuelo. Luego me colocó suavemente sobre el piso. Me puse de pie, sorprendida de no sentir ningún dolor. «Gracias», le dije a la señorita Kuhlman, entre lágrimas. «Gracias, muchas gracias». «No me lo agradezca a mí», rió ella. «Yo no tuve nada que ver con su sanidad. Ni siquiera la conozco. Usted fue sanada aún antes de venir aquí. Yo no tengo poder. Solo Dios lo tiene. Agradézcale a Él». Volví a mi asiento y comencé a agradecerle a Dios. La gente cantaba, como en el autobús. Pero esta vez no me importaba que fueran protestantes. Yo también quería cantar. Como no conocía la letra de las canciones, me puse a escuchar a la mujer que cantaba junto a mí y a repetir lo que ella decía. Sé que sonaba horrible, porque estaba atrasada un verso con respecto de todos los demás, pero no podía evitarlo, y no me importaba. Estaba tan feliz. Cuando los que me rodeaban levantaban las manos para alabar a Dios, yo también lo hacía. Por primera vez en 22 años podía levantar los brazos, y lo hacía en adoración. Así que seguí, cantando, un verso después que todos los demás, levantando las manos. Llorando y alabando a Dios por mi sanidad. Eran las 2 de la mañana cuando llegamos de vuelta a Brackville. Guy estaba a la puerta de su casa cuando doblamos para tomar nuestra calle. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, cuando salí del auto que nos había traído desde el lugar donde nos dejó el autobús. Todos sus amigos, que estaban esperando en su casa, se arremolinaron a su alrededor. «No le preguntes, solo mírala», gritaron. «Mírala. Está sana. Dios la sanó». A esa hora de la noche me puse a danzar en medio del living. «Oh, mamá», dijo Guy, tomándome en sus brazos. Estaba llorando. Todos lloraban, menos yo, que seguía danzando de un lado a otro. Tan pronto como llegué a casa, aunque creo que eran las 3 de la madrugada, llamé a mi hija Jean. «Estoy sana», grité por el tubo del teléfono. «Fui sanada». «Mamá», contestó Jean, con voz somnolienta. «¿Qué dices?» «Ya no sufro más de artritis», le dije, riendo. «Llama a todos y cuéntales». «Ya no, estoy más enferma». Cuando finalmente me acosté, eran las 5 de la mañana. Había estado en pie durante 24 horas, pero me sentía llena de vitalidad y fuerza. Y Paul también. Al día siguiente mi esposo fue al campo de golf con Guy y lo acompañó a hacer un recorrido de 5 hoyos. Oh, Dios. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. El domingo por la tarde, Pierre, otro de nuestros hijos,
vino con su esposa y sus 3 hijos a la casa de Guy, para ver si yo había sido sanada realmente. El rostro de Pierre reflejaba una enorme sonrisa mientras caminaba a mi alrededor, observándome desde todos los ángulos. Mamá, estás sana. Ahora llegarás a ser anciana, a menos que un camión te pase por encima. Y aunque fuera así, creo que temería más por el camión que por ti. Una de mis nietas, la pequeña Michelle, se asomó. Mamá, cuando estuviste en Pittsburgh, yo fui a la escuela católica, levanté las manos y dije, Jesús, sana a mi abuelita. Y él lo hizo. Entonces apareció mi nietito de 7 años. Ahora, abuela, ya no tendrás que caminar como un pingüino. Dios estaba haciendo algo más. No solo había sanado mi cuerpo, sino que, además, estaba obrando en mis actitudes. Como muchas otras personas que viven constantemente bajo un intenso dolor, yo me había vuelto gruñona y difícil de soportar. No lo supe hasta que oí a mi nuera hablando con Jim por teléfono. Ha habido otro milagro, decía. No solo fue sanada de la artritis. Ya no molesta más. Algo maravilloso ha sucedido en su interior. El domingo siguiente hice que toda mi familia fuera conmigo, caminando, hasta la iglesia del Sagrado Corazón. Cuando llegué allí, le dije al sacerdote, Padre, Dios me ha sanado de mi artritis. Yo quería que él comprendiera realmente lo que había pasado, así que el domingo siguiente les llevé a todos los sacerdotes un ejemplar de los libros de Kathryn Kuhlman. 2 semanas después fui a ver a mi médico. Cuando entré caminando al consultorio, la enfermera me dijo, Señora Bergeron, ¿qué sucedió? Se ve muy bien. Minutos después el médico entró a la sala de espera. Hey, doctor, le dije, no, tengo más artritis. Mire mis manos. Mire las rodillas. Mire. Estoy caminando. El médico se paró en medio del cuarto, mirándome caminar por todos lados. Luego me tomó las manos y examinó las muñecas y los dedos. Sé lo que está pensando, le dije. Seguro que está pensando, bueno, la señora Bergeron ya no sufre de artritis, ahora está loca. Rió y me hizo señas de que entrara otra vez al consultorio. No, no creo que esté loca, dijo con voz seria. Su estado era irreversible, incurable. Ahora usted está sana. No lo entiendo. Tomé mi cartera y le alcancé uno de los libros de Kathryn Kuhlman. Lea esto, doctor, le dije. Tendrá que enviar a todos sus pacientes a Pittsburgh, y después deberá buscar un nuevo empleo. Rió otra vez, tomó el libro y me rodeó con su brazo. Eso me convertiría en el hombre más feliz del mundo, ver a todos mis pacientes tan bien como usted. Capítulo 8. La sanidad es solo el comienzo. Dorothy Day Otis. Entre las personas que vienen invitadas a mi programa semanal de televisión, Creo en Milagros, se encuentran médicos y barmens, famosos educadores y niños, modelos y amas de casa. Todos han sido tocados por Jesús en una forma especial y testifican del cambio producido en sus vidas. Sin embargo, pocos invitados me emocionan tanto como los representantes del mundo del espectáculo, tanto televisivo como teatral, que dejan de lado toda su capacidad de actuación y, con sinceras lágrimas de agradecimiento, cuentan al mundo lo que Jesús ha hecho por ellos. Este fue el caso de Dorothy y Don Otis, que aparecieron en el programa que yo grababa en los estudios de la CBS en Los Ángeles. Dorothy Day Otis dirige una de las agencias de representantes de estrellas más exitosas. Representa a artistas importantísimos de la TV, el cine y el teatro. Don tiene una floreciente agencia de publicidad. Ambos son bien conocidos y muy respetados por todos los artistas de Hollywood. Hace años que Don y yo estamos en la TV, dijo Dorothy, pero la única aparición verdaderamente importante fue la que hicimos en el programa de Kathryn Kuhlman. Dice eso porque esa aparición fue completamente dedicada a Jesús. Yo pensaba que era natural sentirse mal. Nunca me sentí realmente bien, y hacía años que sabía que mi salud se estaba deteriorando. Me cansaba fácilmente y tenía constantes dolores de espalda, que trataba de ignorar. Pero no podía ignorar a mi estómago, que reaccionaba violentamente ante casi todo lo que comía. Vivía alimentándome con grandes cantidades de queso cottage, flanes y jaleas, y el solo hecho de mirar la comida común me causaba repulsión. Cuando el dolor se volvió insoportable,
fui a ver a los médicos. Varios médicos clínicos me observaron y dieron el mismo diagnóstico: un grave problema estomacal, enfermedad que parece ser compañera constante de muchos de los que se dejan atrapar por el remolino de Hollywood. Los médicos prescribieron pastillas, que comencé a tomar tal como lo habían indicado, pero no mejoré. Durante años arrastré dolores de espalda, una nuca rígida, una falta total de energía y apetito. Pasaba la mayoría de los fines de semana en cama. Algunas veces me preguntaba en voz alta si mis problemas estomacales estarían relacionados con mis dolores de espalda, mi forma extraña de caminar y el hecho de que mis zapatos se gastaban en forma despareja. Pero los médicos simplemente me miraban, sacudían la cabeza, y me mandaban a la farmacia a comprar más pastillas. Yo me había graduado en teatro en la universidad, y después de eso inicié mi carrera en la moda y la televisión. Viví durante 2 años en San Francisco, conduciendo mi propio programa de entrevistas y de cocina en TV y actuando como presentadora de películas los sábados por la tarde. Después me mudé a Los Ángeles, donde continué mi carrera como modelo y actuando en TV. Todas las mañanas me levantaba a las 5:30 para llegar a tiempo para la maquilladora y la peinadora. Todo el día estaba bajo las luces, frente a una cámara o trabajando con gente. Por las noches, muy tarde, literalmente me derrumbaba sobre la cama. Con mi exigente agenda, no creía que fuera raro que sufriera dolores constantes y me sintiera completamente exhausta todo el tiempo. Después de todo, aparentemente, todos los demás que me rodeaban se sentían igual. 6 meses después de llegar a Los Ángeles, conocí a Don Otis. Su historia era similar a la mía: actuaba en TV y radio, era disc jockey, director de programas, y ahora era dueño de una agencia de publicidad. Yo había ido a la oficina de Don por una entrevista para un comercial de TV. Cuando salí, él le dijo a un colaborador suyo: «Esa es la chica con la que voy a casarme». «Oh, ¿en serio?», preguntó su amigo. «¿Z cómo se llama?». Don no lo sabía, y tuvo que ir a otra oficina para preguntárselo a una secretaria. Al volver, sonrió. «Su nombre es Dorothy Day, y sigo pensando en casarme con ella». 1 año más tarde yo seguía enferma, como de costumbre, pero ya estábamos casados. Don tuvo que hacer todos los arreglos, incluso conseguir el permiso para utilizar la bellísima Mission in the Riverside para nuestra ceremonia de casamiento. En ese momento yo era presbiteriana, y asistía a la iglesia solo ocasionalmente. Don era metodista, pero nunca iba a la iglesia. Cristianos nominales es la expresión que yo usaba para describirnos. Don, que es más franco, mira atrás y dice que éramos cristianos pésimos. A pesar de mi mala salud y nuestra falta total de espiritualidad, ambos teníamos mucho éxito en las carreras que habíamos elegido. La agencia de Don crecía a pasos agigantados, y yo aparecía con mucha frecuencia en TV. Entonces, justo cuando pensaba que estaba aprendiendo a convivir con mis problemas físicos, la salud de Don comenzó a decaer. Mi esposo fumaba mucho desde que tenía 15 años. Repentinamente, después de todos esos años, comenzó a tener problemas en la respiración. Solo podía respirar en forma entrecortada, y poco a poco debió ir resignando toda su actividad física. Ni siquiera podía subir la colina que estaba detrás de nuestra casa. Un examen físico nos permitió descubrir una enfermedad temible: enfisema. No había cura. Don estaba tan desanimado que ni siquiera pensó en dejar de fumar. Dado que no tenía remedio, dejar de fumar no cambiaría nada. En 1966, Harold Chiles, un importante representante de Hollywood, me ofreció trabajo como representante de niños para actuaciones y comerciales de TV. Él y Don creían que los años que yo había pasado en la TV me capacitaban para la tarea. Significaba entrar en un campo completamente nuevo en mi profesión, y la idea me fascinó. Cuando Chiles murió, compré su agencia a la sucesión, y repentinamente me vi dentro del negocio, comandando una de las agencias de representantes más exitosas de Hollywood. Entonces mi propia salud empezó a empeorar. Yo medía 1,75, por lo que mi peso normal rondaba los 65 kilos. Pero comencé a perder peso. Comencé a evitar todas las comidas, aún el queso cottage, y rápidamente bajé a 55 kilos. Parecía un esqueleto, y otra vez volví a visitar los consultorios de los médicos. Ninguno podía ayudarme. Yo me obligaba a ir a trabajar,
aunque me sintiera muy mal. Solo mi amor por el trabajo me mantenía en pie. Una amiga cercana de Don y mía había estado asistiendo a los cultos de Kathryn Kuhlman. Ella nos animó a ir, segura de que si lo hacíamos, seríamos sanados. La idea de Dios no me interesaba mucho, pero sí compré los libros de Kathryn Kuhlman y los leí. Don también los leyó. Eran enormemente interesantes, y hasta me hicieron llorar. Pero cuando se acercaban los fines de semana, me resultaba más fácil caer en cama que asistir a las reuniones. Uno de estos días iremos al Esrine, le repetía yo a mi entusiasta amiga. Pero pasaron 3 años antes de que cumpliéramos esa promesa. Don y yo asistimos al primer culto de milagros en enero de 1971. Aún ahora me resulta difícil describir lo que sentía mientras esperaba que las puertas del auditorio se abrieran. Varios miles de personas rodeaban las puertas, pero yo no los sentía como extraños, sino como amigos que no había conocido antes. Era como una gran reunión familiar. Había tal amor mutuo, tal compasión por los enfermos. Todos hablaban y compartían con gozo mientras esperaban lo que sucedería. Aún antes de que se abrieran las puertas, Don y yo ya sabíamos que Dios estaba ahí. Volvimos al mes siguiente. Allí, sentada en el auditorio, lloré al ver las sanidades, orando por los enfermos que me rodeaban. Por primera vez en mi vida sentí la presencia de un Dios de amor que se preocupaba tanto que quería tocar a esas personas inmersas en una terrible situación y sanarlas por completo. Pero yo no era sanada. Mis dolores de espalda se volvieron más fuertes. Y aún peor, la nuca estaba tan rígida que no podía dar vuelta la cabeza sin girar con todo el torso. Miraba y caminaba como las momias de las películas de terror. En marzo de 1971 fui a consultar a un médico traumatólogo, el Dr. Larry Hirsch. Él me hizo un examen preliminar y luego sugirió que me hiciera tomar radiografías de la columna. Cuando volví a verlo, varios días después, me mostró la radiografía. «Mire esto», me dijo. Aun para mi ojo inexperto, era obvio que mi columna no llegaba hasta arriba de la espalda. El Dr. Hirsch descubrió que los grandes depósitos de calcio en cada vértebra eran indicadores de una artritis en desarrollo. Como si esto fuera poco, mi pelvis estaba torcida, por lo cual la pierna derecha quedaba 2,5 centímetros más arriba que la izquierda. Esto explicaba el motivo de algunos de mis problemas, porque mis zapatos se gastaban en forma despareja, porque tenía rígida la nuca, y porque siempre me dolía la parte baja de la columna. El Dr. Hirsch también me dijo que mis problemas estomacales podían deberse a presión sobre los nervios. Recordé que cuando estudiaba en la Universidad de Iowa, cierta vez había caído pesadamente sobre el hielo. La enfermera de la universidad me había vendado la espalda, pero el dolor había continuado durante mucho tiempo después. El Dr. Hirsch dijo que quizá ese fuera el origen de mi problema. Debería estar en cama, me dijo. La mayoría de las personas que están en su situación ni siquiera pueden caminar. Luego midió mis piernas e insertó una cuña en mi zapato derecho. Si no hay alguna mejora notable para la semana próxima, dijo, será mejor que vea a un especialista. Eso fue un viernes. Dejé el consultorio muy desanimada, con la promesa de volver el lunes para que me hiciera otro examen. El domingo, Don y yo fuimos a Los Ángeles para asistir al culto en el auditorio Esrine. Después de estar de pie frente a la puerta durante más de 2 horas, tratamos de movernos rápidamente para conseguir asientos. Entre la respiración jadeante de Don y mi andar lento, solo conseguimos 2 asientos en la parte de arriba, a 5 filas de la pared. Lo que tiene de bueno estar aquí arriba, dijo Don, respirando entrecortadamente, es que estamos más cerca del cielo. Desde el comienzo del culto comencé a contarle a Dios todas las cosas que andaban mal en mí, como si Él no lo supiera. De a ratos, mientras Kathryn Kuhlman predicaba, yo volvía a orar. Entonces escuché que ella decía, alguien, en la parte superior del auditorio fue sanado de un malestar estomacal. Usted no come desde hace mucho tiempo. Sentí que mi respiración se volvía agitada, como si me faltara el aire. Además, alguien está siendo sanado de una afección en la columna, agregó la señorita Kuhlman. Mi respiración se aceleró a tal punto que ya no podía controlarla. Estaba sin aliento, y al mismo tiempo comencé a llorar con todas mis fuerzas. Sabía que estaba atrayendo la atención de todos, pero no podía evitarlo. En medio de todo, una gran calidez se apoderó de mí, como una manta en un día frío.
Mis violentos sollozos sobresaltaron a Don. Trató de ayudarme, pero yo no podía hablar. No podía contarle qué era lo que andaba mal. Él me alcanzó un pañuelo, y cuando me di vuelta para tomarlo, casi gritó: «Diste vuelta la cabeza». «Mírame, Dorothy. Giraste la cabeza». Era cierto. Sin darme cuenta, la nuca se había destrabado y se movía libremente. Aún respirando entrecortadamente y sollozando, comencé a girar la cabeza de un lado a otro, de adelante atrás. No había dolor. Salí tambaleando y me acerqué a una consejera. «Fui sanada», le dije sollozando. La mujer me miró con gran calma. «¿Cómo lo sabe?». Yo estaba casi histérica, sacudiendo la cabeza y tratando desesperadamente de conseguir aire. «Puedo girar el cuello», dije con dificultad. «Y mi estómago también fue sanado». «¿Su estómago?», preguntó. «¿Y cómo puede saber si se sanó del estómago?». No lo sabía. Ni siquiera lo había pensado. Las palabras salieron a borbotones. «Lo sé», insistí. «Si puedo mover la cabeza, sé que Dios me sanó del estómago también». La mujer sonrió, convencida. Me tomó del brazo y me ayudó a bajar. Había una larga fila de gente en la plataforma, esperaban para testificar sobre sus sanidades. Me quedé en la fila, aún sollozando. «¿Y dónde está Don?», me pregunté, repentinamente. Miré al mar de rostros, tratando de descubrirlo. Entonces lo vi, bajando junto con un consejero. Él también lloraba. Al verme, comenzó a reír al mismo tiempo. Nos abrazamos. «Yo también fui sanado, Dorothy», me dijo. «Cuando te fuiste, una sensación de calidez me envolvió. Me puse a llorar. Entonces noté que podía respirar normalmente». «Mira», continuó. «Por primera vez en 8 años no tengo que respirar de a poco». Reía y lloraba al mismo tiempo, pero respiraba bien. Entonces Kathryn Kuhlman nos llamó a mí y a Don para que subiéramos a la plataforma. Algo había sucedido en el interior de mi esposo. No solo en sus pulmones, sino en su alma. Me di cuenta al verlo frente al micrófono, respirando profundamente, con el gozo inundándole el rostro. La señorita Kuhlman quería hacerle preguntas, pero lo único que él decía era: «Miren. Puedo respirar». Comprendiendo que no podría obtener mucha información de ninguno de nosotros en nuestro estado de histeria, ella puso las manos sobre nuestros hombros y comenzó a orar. Sentí que Don me tomaba de la mano, y lo siguiente que supe fue que estábamos ambos en el piso. Yo no escuchaba nada. No sentía nada definido, solo una maravillosa calidez y una paz que nos envolvía. Recuerdo vagamente la voz de Kathryn Kuhlman diciendo: «Esto es solo el comienzo. Sus vidas cambiarán por completo a partir de ahora». Oh, cuánta razón tenía. Comprendo ahora, cuando miro hacia atrás, que la mano de Dios hizo mucho más que sanar mi cuerpo. Pero como la sanidad física había sido tan sensacional, tomó algún tiempo hasta que pude comprender el cambio, más profundo, que se había producido en mi interior, al mismo tiempo. Para cuando llegamos a casa, esa noche, todo el dolor de mi espalda había desaparecido. Lo primero que hice fue quitar la cuña de mi zapato. Don estaba tan feliz con sus nuevos pulmones, que salió corriendo a subir la colina que estaba detrás de nuestra casa. Después salimos a cenar afuera. Cenamos bifes. Eran los primeros que yo comía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente asistí a mi cita con el Dr. Hirsch. Apenas me vio, preguntó: «¿Qué ha sucedido?». Yo no conocía muy bien al médico y dudaba si debía decirle todo. «Quiero que usted me lo diga», respondí. Fue fácil para él darse cuenta de que los músculos de mi estómago estaban relajados, pero cuando examinó mi columna realmente supo que había sucedido algo. «Esta no es la misma columna que yo revisé el viernes», dijo. «¿Tiene usted un minuto, doctor?», pregunté, más animada para contarle todo. Él asintió, y me lancé a relatar con todo detalle lo sucedido en la reunión de Kathryn Kuhlman, el día anterior. «Si hay algún cambio, Dorothy», dijo él, «las radiografías lo revelarán». Tomó una serie de placas y me dijo que volviera en un par de días. Esa noche, sin embargo, recordé que no le había dicho que había sacado la cuña de mi zapato, y lo llamé a su casa para decírselo. «Oh, no», protestó el doctor. «Vuelva a ponerla. Si no lo hace,
perderá todo lo bueno que ha ganado. Aunque Dios haya sanado su estómago, su pierna derecha siempre será más corta que la izquierda. Pero cuando ponía la cuña en el zapato, me sentía desequilibrada. Sabía que ahora, ambas piernas tenían el mismo largo. 2 días más tarde volví al consultorio. Don fue conmigo. Lo primero que el doctor Hirsch hizo fue medir mis piernas. Luego volvió a medirlas. Tenía una mirada extraña cuando finalmente dijo, tienen el mismo largo. Comencé a llorar. Yo lo sabía, dije. Solo quería que usted también lo supiera. El doctor Hirsch no había tenido tiempo de examinar las placas, así que las examinamos los 3 juntos. El médico se quedó mudo. Mi columna estaba perfectamente derecha. La curvatura en L de mi última vértebra había desaparecido. Todos los depósitos de calcio habían desaparecido. Mi nuca estaba perfectamente alineada con la columna y el cráneo. Lo más sorprendente era que la pelvis había girado notablemente y se había colocado en la posición correcta. El médico exclamó, yo diría que usted ha tenido un trasplante completo de columna, si eso fuera posible. Luego me dio los 2 juegos de radiografías, tomados con una semana de diferencia. Los guardo en mi oficina y se los muestro a toda persona que me visita. Son más preciosos para mí que un Picasso. Don estaba menos preocupado que yo por obtener una prueba de su sanidad. El simple hecho de que podía respirar era evidencia suficiente para él. En realidad, inmediatamente fue a anotarse en el gimnasio de Beverly Hills, y comenzó a hacer 4 horas por vez. También dejó de fumar, como forma de agradecimiento al Señor. También había cambiado por dentro. 9 meses más tarde volvió a ver a su médico. Después de un examen físico completo, el doctor empezó a decirle en qué buen estado se encontraba. Don pensó que estaba tratando de evadir el tema, así que le preguntó directamente, bien, doctor, ¿qué pasa con mi enfisema? El médico se aclaró la garganta, bueno, Don, tú sabes que el enfisema no es curable. Una mejoría del 1% sería algo verdaderamente llamativo. Bueno, ¿tengo una mejora del 1% o no? No tienes ningún problema en los pulmones, dijo el médico. Es lo único que puedo decirte. El mayor milagro, sin embargo, va mucho más allá que la sanidad de la columna o los pulmones. Kathryn Kuhlman tenía razón. Cuando el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, todo cambió. Don y yo asistimos ahora a una iglesia dinámica, donde se enseña la Biblia, en Burbank. Don se hizo miembro de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocios, y ambos damos muchas veces nuestros testimonios frente a grandes audiencias. Sabemos que Jesús está vivo, no solo porque sanó nuestros cuerpos, sino porque también cambió nuestra forma de ver la vida. Aunque estamos más ocupados que nunca en nuestros respectivos trabajos, ambos sentimos que somos misioneros que testifican del Señor Jesucristo y la gloriosa experiencia de nacer de nuevo, y ser llenos del Espíritu Santo. Mis colaboradores y mis clientes dicen que mi lugar de trabajo es la oficina feliz. Sé que eso no se debe al brillante papel amarillo que cubre las paredes, sino a que el Espíritu Santo llena esa oficina con su gozo y me guía en la tarea. Oro por mis clientes y veo que suceden cosas, en su profesión y en sus vidas, cosas que solo Dios puede hacer. Es maravilloso. Pero lo más maravilloso es esto, sabemos que este es solo el comienzo de lo que Dios tiene reservado para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, 1 Corintios 2, 910.